Hola chicos, este es el octavo video del tema 9 de respuesta a las plantas, señales externas e internas y vamos entonces a ver lo que es el etileno. Entonces, el etileno tiene una particularidad como hormona vegetal porque es un gas. Entonces, es un gas a temperatura y presiones ambientales. Es un gas que se disuelve en líquido, pero al fin de cuentas es un gas, entonces puede pasar de una planta a otra, de un fruto a otro o de diferentes tejidos de la planta a otros. Entonces, tiene una gran capacidad, digamos, de difundirse en el ambiente. Capaz de difundirse en los espacios intercelulares y también esto permite continuar una respuesta rápida y uniforme en los tejidos, porque como se disuelve como en el ambiente, todo lo que rodea a este tejido va a estar lleno de etileno, entonces como que va a ser una distribución más uniforme, por ejemplo, a que fuera nada más por difusión de líquidos, porque entonces puede dar que haya una zona que esté más alejada que le vaya a llegar esta respuesta hormonal como más después, entonces no vaya a ser como una respuesta como tan uniforme. Ok, respecto a cómo se descubrió el etileno, aquí, bueno, hay varios investigadores involucrados en diferentes años. Y bueno, aquí se fueron descubriendo tal vez como la más importante es esta primera, que es que las hojas de los árboles se caían si estaban muy cerca de lámparas de gas, porque las lámparas de gas producen etileno y el etileno es el que causa la abscisión. No es el ácido abscísico el que causa abscisión, sino el etileno. Entonces, es un poco confuso ahí el nombre. Luego se descubrió que produce lo que es la triple respuesta, que ya lo vamos a ver. Luego que este, provoca la maduración de los frutos. Y bueno, luego se descubrió que era una hormona y que era un gas. Entonces, esta es la triple respuesta. Esto es súper importante. Ven que aquí viene concentración de etileno de menos a más. Entonces, lo que va a pasar es que la planta sí está expuesta a un estrés mecánico cuando germina, o sea, la planta va germinando y, por ejemplo, está muy debajo del suelo y choca contra una piedra, entonces va a empezar a acumular etileno. Y el etileno lo que va a causar es cómo evadir esta piedra, digamos, cómo ayudar al embrión para que logre como que desviarse y no estar chocando con la piedra, sino lograr rodearla. Entonces, para rodear este estímulo mecánico, se van a provocar tres cosas. Primero, se reduce la elongación del tallo, o sea, el tallo crece menos porque nada más sirve que estar para arriba si tiene una piedra. Se va a engrosar el hipocótilo y se va a cambiar la orientación del desarrollo. Entonces, el crecimiento del planta no se va a dar horizontal, sino que se va a dar como vertical, o sea, la planta va a crecer como en esa dirección. Y el engrosamiento del hipocótilo tiene que ver con la resistencia de la planta a doblarse, porque a la mayoría de plantas no le va a gustar hacer como una curva así toda extraña, como en este caso, sino que se ocupa resistencia en el tallo para poder hacer esa curva y que la planta no se quiebre como tal. Entonces, ok, primero, reducción del crecimiento en vertical y luego, ok, quiero crecer horizontalmente, pero para crecer horizontalmente también ocupo engrosarlo. Entonces son esas tres respuestas. Menos crecimiento vertical, más crecimiento horizontal y para poder tener crecimiento horizontal, un tallo más grueso. Y... Ajá. Saben que aquí, digamos, aquí ya es cuando se descubrió que el etileno es el que causa esta reacción y no es tanto en sí el estímulo mecánico. Ok, también el etileno va a inducir la expansión celular parecido entonces a lo que es la auxina, nada más ven que causa como en las direcciones. O sea, si hay muy poco etileno, va a crecer longitudinal, si es más bien que hay mucho etileno, va a causar que la célula se expanda que lateralmente. Bueno, aquí está hablando también un poco, sigue hablando de lo mismo de la triple respuesta. Esto sigue hablando de la triple respuesta. Esta es una planta, esta que ven aquí como alargada, es una planta que es insensible al etileno, es una mutante. Entonces, todas estas demás plantas están sintiendo etileno, están generando su triple respuesta y esa planta aquí le está abriendo madres y está creciendo normalmente. Entonces, es lo que ven aquí. Por ejemplo, tengo una wild type, es una planta normal, común y silvestre. eh, Está a mi control, si yo le agrego etileno, la planta va a provocar su triple respuesta porque está sintiendo ese etileno. Y si más bien tengo un inhibidor de la síntesis de etileno, la planta va a crecer normal. Si tengo una planta que es insensible al etileno, las tres va a crecer igual porque no siente que haya etileno en ningún caso. Si tengo más bien una planta que produce etileno en demasiada cantidad, tanto en mi control como cuando yo le agrego etileno exógeno, va a generar triple respuesta, pero si yo le agrego un inhibidor de la síntesis de etileno,
más bien la planta va a crecer bien. Y esta que viene aquí es un mutante para una mutación para una triple respuesta constitutiva, es decir, una triple respuesta que siempre está activada, que no depende de el etileno como tal, sino que como que la ruta de detección del etileno y, o sea, toda la ruta, lo que vemos por inicio de esta presentación, de ok, yo paso mi respuesta a segundos mensajeros, a un factor de transcripción, a toda esa respuesta, toda la parte a nivel celular siempre está activa independientemente de si siente etileno. Entonces, esto es eso. Por eso cuando, aún así, aunque tengo un inhibidor del síntesis de etileno, la planta igual lo sigue manteniendo su triple respuesta porque no es que el receptor esté sintiendo etileno o no, sino que toda la maquinaria celular siempre está activa, entonces siempre está provocando la triple respuesta. Y creo que eso es un ejemplo, estas son plantas, no bien plantas normales, y esta que está aquí, chirita, es una planta que tiene una triple respuesta constitutiva. Ok, y aquí está la ruta de transducción del etileno, o sea, cómo se va a sentir. Entonces, por ejemplo, aquí viene un etileno, se unen receptores y se produce la respuesta. En este caso, sí, es una planta normal, pero sin etileno, entonces no se va a producir las respuestas. Siempre que hayan como líneas con esa barra, es como que se está deteniendo la respuesta. Aquí, por ejemplo, habrían flechas. En este caso, más bien cuando se detiene la ruta, más bien hay líneas, como perpendiculares, no, paralelas. Eh, en este otro caso, hay un mutante que no siente la presencia de etileno y por tanto siempre va como a intentar inhibir la respuesta. Si hay muchos de estos receptores, entonces la planta no va a reaccionar al etileno y siempre va a estar esta ruta como inactiva. Y más bien, estos otros mutantes sí sienten la presencia de etileno, pero más bien como que siempre están activos, por eso tienen como estos piquitos. Siempre están activos independientemente de si están unidos a etileno o no, y por tanto van a provocar siempre la triple respuesta. Este fenómeno es lo que causa la triple respuesta constitutiva, es decir, los receptores siempre están activos. Por tanto, toda la demás cadena, cascada de señales siempre va a ser activa, lo que, o sea, independientemente del receptor siento o no etileno. O sea, ya es como independiente. Ok, la biosíntesis de etileno es en cualquier tejido, principalmente meristemos. Vean que los meristemos en realidad se cargan de la síntesis de casi todo. También cuando haya abscisión de hojas, cuando haya senescencia y la maduración de los frutos, esto lo vamos a ir viendo como más paso por paso. Y si hay estrés o algún tipo de herida, que también es de un tipo de estrés mecánico. Ok. Respecto a los frutos, lo que pasa es que el etileno se va a ir concentrando en recuerdos cómo se maduran los frutos. No son todos los frutos, sino solo son los frutos climatéricos, que es este ejemplo que ven aquí. Entonces, en un fruto climatérico, ven aquí viene el etileno. Digamos, primero van a estar, ok, flores, se fertiliza, va a pasar a generarse el fruto y el fruto entonces ya cuando está generado se va a empezar a madurar. Entonces, aquí viene como primero división celular para crear un fruto, luego expansión celular para crear más cantidad de células y células más grandes. Y luego ripening, que es como la maduración como tal. Esto de fitosteroles y carotenoides tiene que ver con la coloración del fruto. O sea, si un fruto está rojo o de color así más llamativo, anaranjado, amarillo, uno normalmente sabe que está maduro porque se van acumulando los carotenoides. Y aquí viene entonces cómo se acumulan las hormonas. La importante aquí nada más es el etileno, no nos vamos a fijar en nada más. Entonces ven aquí el etileno está como siempre activo y ya cuando el fruto empieza a madurar, no, al contrario, está siempre inactivo y ya cuando el fruto empieza a madurar se empieza a producir un montón de etileno y es ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Un feedback, sí, un feedback positivo. Entonces es una retroalimentación positiva. Entre más etileno haya, más maduración y entre más maduración, más etileno. Entonces es como un ciclo. O sea, entonces por eso la maduración de ciertos frutos es muy rápida.
Es debido a esto, porque entre más etileno, más moderación, más etileno, más moderación, más etileno, más moderación. Y es como un ciclo. Y entonces hace que la reacción de moderación sea casi instantánea, o sea, muy, muy rápido. Bueno, instantánea no, pero muy, muy rápido. Ok, esta moderación entonces tiene que ver primero con cambios de color, solamente se ponen más rojos, cambios de sabor, el almidón acumulado en esta fase de expansión y de creación del fruto se convierte en azúcares libres y un cambio de textura, usualmente se vuelven de textura más suave. Entonces, ok, esta potencial del etileno de causar la evaporación solo se va en frutos climatéricos. Los frutos no climatéricos no tienen este fenómeno. Eh, ujú. Bueno, y aquí viene, por ejemplo, la producción de CO2 del fruto y la producción de etileno. Entonces, entre más maduro es el fruto, más CO2 produce. Entonces, por eso saca un pico de etileno antes, que es cuando la planta empieza a madurar, bueno, el fruto empieza a madurar, y ya cuando la planta está madura, entonces consume mucho más CO2. Y, ok, eso sí es importante, chiquillos, eso lo tienen que saber. Y también cuáles son los frutos climatéricos y los no climatéricos. Los no climatéricos usualmente son los que yo puedo dejar ahí como en la refri o en la cocina por días y lo más que les va a pasar es que se ponen malos. Por ejemplo, las uvas, las fresas, las naranjas. Entre más tiempo yo los deje, lo que va a pasar es que es más probable que se pongan malos. También hay ciertos de estos frutos que no se pueden exportar o importar, especialmente maduros. Por ejemplo, las cerezas. Las cerezas no son climatéricas. Después de que, bueno, todas estas plantas, faltó decirlo, todas estas plantas no maduran desde que usted las corta la planta. Usted las cortó de la planta, el fruto dejó de madurar completamente. O sea, en absoluto. El fruto no va a madurar por sí mismo. No, no va a hacer nada, no va a cambiar. Así como usted lo sacó, así se va a quedar. Entonces, las cerezas, para poder consumirse y que sean ricas, digamos, de comer, tienen que estar maduras. El problema cuando están maduras es que están suaves. Entonces, normalmente, bueno, y estas frutas, esa cereza, ocupa de días cortos, ocupa de un invierno, de climas fríos para poder florear. Entonces, ¿qué sucede? En climas tropicales no florea, no produce fruto y no se puede importar, por ejemplo, no sé, de Estados Unidos a Costa Rica porque eh, tendría que importarlo verde, porque si, y no se puede comer, no sabría dulce, no sabría rico, y no lo puede importar maduro, porque si está maduro, más bien se golpea y se hace jugo. Entonces, si uno ve cerezas aquí en Costa Rica, normalmente están en conserva, porque es la única forma de traerlas. Y pasa lo mismo, bueno, lo contrario con la piña, que la piña de consumo nacional, si es una piña que está madura, que está amarilla, que por lo mismo no se puede transportar a lugares muy lejos porque si no se golpea y se pone mala. Y más bien la piña de exportación, si ustedes la ven, están verdes y están ácidas. Entonces, si algún día conocen a alguien de Europa que haya probado piña, cierta pena por él porque lo que ha probado es una piña verde, no es una piña así como dulcita. Y caso contrario, entonces son los frutos climatéricos que más bien sí se maduran, tipo el aguacate. Aquí está, el aguacate. Entonces ha habido esos como, no sé, yo he visto como memes y chistes que hace la gente de que el aguacate está ahí verde y de repente dice, me maduré y ya al día siguiente ya está malo. Es por esto del etileno. Entre más maduro está, más etileno produce, entonces el aguacate se madura muy rápido, pero también así de rápido se madura, así de rápido se echa a perder. Los plátanos también, o sea, pueden tener así como plátanos verdes por meses. Yo he tenido plátanos verdes, bueno, bananos verdes en mi casa por meses, y de repente se maduró un banano, y ese banano que se maduró empezó a producir etileno y maduró todo un racimo. O sea, pero todo un racimo y en cuestión de días, a pesar de que ya tenía como un mes de estar existiendo el racimo. Y bueno, aquí también hay otros frutos, como el tomate también, por ejemplo, que usted lo pone, bueno, usted lo compra medio verdón cuando todavía está medio duro, lo deja ahí en la cocina y luego se va poniendo más suave, entonces ya también sabe más dulce, sabe diferente. Y se usa para diferentes cosas, por ejemplo, para sopas o cosas así. Eh, Respecto a esto, ¿qué iba a decir? Bueno, también, debido a que el etileno es un gas, si ustedes ponen este tipo de frutos cercas unos de los otros, se van a madurar más rápido. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un aguacate que está muy verde y quieren que se madure, póngalo cerca de una naranja que debería estar por aquí. No, las naranjas no son climatéricos. Bueno, es que antes estaba diciendo que las naranjas producen que se maduren los frutos. Bueno, a la par de otro aguacate o a la par de unos bananos o unos plátanos, si ustedes ponen un aguacate verde a la par de eso, se va a madurar más rápido.
Y también por eso es que la gente antes se lo envolvía en, bueno, tal vez no antes, sino que es como una tradición ya ancestral envolver los frutos que uno quiere que maduren, especialmente los aguacates, en papel periódico, para que el papel impida que el etileno se difunda en el medio y más bien se concentra en el aguacate y hace que haga que se madure más rápido. Y que aquí estoy hablando de mutantes para, por ejemplo, el tomate, para evitar que se maduren demasiado rápido. Entonces codifica un gen ACC sintasa sin antisentido y se mantuvieron 3 semanas a temperatura ambiente. Entonces el fruto normal se echa a perder, mientras que el fruto más bien modificado no se echa a perder. Y aquí más bien son frutos tratados con me imagino que un inhibidor, ajá, un inhibidor de los receptores de etileno, porque entonces este es un fruto normal, este es un fruto después de 8 días y este es un fruto después de 16. Entonces ven que se maduró menos. Estos tienen la misma edad después de estar recolectados y este se maduró menos y este tiene el doble de edad y aún así está con un poquito menos maduro. Esto para que el transporte sea más rápido. O sea, transporte más rápido no, tener más tiempo de transporte sin que el tomate se vuelva suave y más bien se golpee y se ponga feo. ¿Ok? También el etileno entonces va a celebrar la senescencia en hojas y flores, como en este caso. Entonces una hoja, una flor normal y una flor tratada con un inhibidor del etileno. Les va a durar más tiempo la que está con este inhibidor. Eh, También senescencia de hojas. Y asociado a senescencia de hojas está la abscisión foliar, que de nuevo son como más en fruto en plantas de climas templados. Que entonces va a pasar que en invierno, ok, no, en invierno también no. En épocas normales la hoja está activa, está produciendo oxina. Cuando ya ahora sí empieza a haber menos fotosíntesis, porque ya está sacando el invierno, son climas, temperaturas más frías, hay menos oxina y más bien se empieza a producir más etileno. Y el etileno se acumula como en esa zona que está aquí, en un tejido. Creo que hay una foto. No hay una foto. Vamos a crear una sola posición. Creo que lo escribí mal. Es probable que lo escribí mal. Sí, vamos a no sé. Esta es una zona de abscisión. Esta es la hoja del peciolo y este es el tallo y esta zona, que es una zona de abscisión. Entonces lo que pasa es que, ok, se dejan de producir encinas, se empieza a acumular el etileno y la planta lo que empieza es como a jalar los nutrientes, especialmente el nitrógeno, o sea, las clorofilas, porque son como los más importantes para, para fotosintetizar. O sea, ya cuando la planta quiera volver a florear o a producir hojas en primavera, y ocupa tener reservas de nitrógeno para producir nuevas moléculas de clorofila. Entonces todo se empieza a ir hasta aquí, pero el etileno se empieza a acumular y entonces esa zona de abscisión o capa de abscisión son solo las más sensibles al etileno, que más rápido entran en senescencia y se mueren muy rápido. Entonces, por eso es como diferente color, o sea, se ve hasta diferente. Entonces lo que pasa es que esta zona se muere y el resto de la hoja se cae nada más. Y esta capa protectora, más bien lo que hace es como funcionar como un aislante, como que se caiga la hoja y que no quede como un tejido abierto ahí, como fresco, sino que ya esté como más cerrado antes de que la hoja se caiga, para evitar, digamos, que la planta se enferme, que le entren microorganismos o alguna otra cosa. Ya es esto que está aquí. Bueno, y normalmente las hojas se ven amarillas porque entonces, como la planta está intentando acumular todas las clorofilas y todo el nitrógeno que pueda, deja los carotenoides en la hoja y no le interesa recuperar los carotenoides y por eso las hojas se ven de color amarillo, rojo o morado por la acumulación de carotenoides. Y también el tino va a inducir la epinastia, que la epinastia es el movimiento de las hojas de acuerdo a la hora del día. Vean esto. Bueno, esto también es otra. Pero esta es por encarchamiento, o sea, por estar como en zonas con mucha agua. Pero no necesariamente tiene que ser por encarchamiento, sino también puede ser debido a la hora del día. Pero creo que esta epinastia en específico tal vez no se refiere tanto a eso, sino a eso mismo, a la anoxia o al encarchamiento. Es decir, la planta está en lugar inundado, el suelo está inundado de agua y lo que pasa es que el suelo está inundado, no llega oxígeno a las raíces.
y entonces la planta se empieza a quedar como sin oxígeno todo, porque entonces como que la raíz empieza a quedar sin oxígeno. Y entonces aquí empieza a acumularse el etileno. Mucho, a una concentración mucho mayor, vean que el resto del etileno en las plantas control. Sí. Y bueno, eso es importante, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, la pinaza tiene que ver con que las hojas se doblen. Normalmente hacia el tallo o se ven como vuelta, como en este caso, como que se da vuelta la hoja. Como que se deja hacer la turgencia y se da vuelta. Y creo que eso es lo último respecto al etileno. Sí. Creo que ya esto también es lo último respecto a hormonas, respecto a etileno. Entonces, recuerden, más importante normalmente son auxinas, citoquininas, giberelinas y el etileno. Ah, bueno, y el ácido abscísico también, saber un poco.